Dios les bendiga. Bueno, ante todo quiero extenderle un feliz año nuevo 2026. Que Dios les bendiga siempre, que la paz de Dios esté con ustedes todos los días de este año. Y bueno, aprovechando la oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios, hoy les quiero hablar de la historia de un hombre llamado Ezequiel. Él fue un profeta, ¿sí? Un hombre que, pues, según la palabra de Dios, utilizó para dar un mensaje al pueblo de Israel. Recuerden, si alguno de ustedes no está suscrito al canal, darle a la campanita para suscribirse, darle like si les gusta el video. Si quieren que siga enviando más videos de este tipo de información, denle like, compartan con otros sordos, de otras personas, para que aprendan de la palabra de Dios. Ok, entonces, continuando con el tema, Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que también era sacerdote. Él era hijo de Buzi, allá en la tierra de los caldeos, que estaba junto al río Quebar. Y allí pues la palabra de Jehová, la palabra de Dios, se acercó, habló a Ezequiel. Este nombre significa a quien Dios fortalecerá. El nombre Ezequiel, recordemos que en la antigüedad muchos de los nombres tenían un objetivo, tenían un significado. No era un nombre así por así, sino que tenía un significado. Y en el caso de Ezequiel, su significado es a quien Dios fortalecerá. Dios fortalecerá. Ezequiel fue un profeta y sacerdote, ¿sí? Del mismo tiempo de Jeremías. Dice la historia que Jeremías, aún dando su testimonio en la tierra de Judá, hablaba, exhortaba, enseñaba sobre lo que Dios le revelaba al pueblo de Judá, y el profeta Ezequiel, pues Dios lo llamó, le habló entre los cautivos de Babilonia. ¿Para dar qué? Para dar advertencia, consuelo a los desterrados. Mientras Jeremías estaba en Judá, hablando al pueblo, Ezequiel, Dios lo llamó, él también estaba en Babilonia, Dios lo llamó para hablar a las personas que estaban allí, cautivas, en este espacio de Babilonia, en este territorio, en este gobierno, ¿sí? En este imperio. Entonces, ¿para qué? Para darles, consuelo a las personas que estaban allí, por todo lo que estaban pasando. Y durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era confiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Israel. Recuerden que habían profetas falsos que querían hacer, no, sí, vamos a regresar pronto a Israel y vamos a Jerusalén y vamos a regresar pronto, cuando Dios había dado una profecía que iban a ser 70 años allí, por todo las consecuencias, ¿no? de las transgresiones, de los pecados que habían cometido. Entonces, Dios le habló a Ezequiel para que profetizara mediante símbolos, mensajes importantes, sagrados, sobre esta situación que estaba ocurriendo en Jerusalén y esa destrucción. Pero fíjense algo, que el pueblo de Israel era tan rebelde que a los profetas los menospreciaban muy mal, y aún así Dios levantaba profetas para comunicar su voluntad, para advertirles, porque Dios es grande en misericordia, es tardo para la ira y siempre quiere ayudar a su pueblo. Entonces este profeta Ezequiel se encontraba en el tiempo de 593 años antes de Cristo. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 y 2, que en el año 30 del mes 4, a los 5 días de ese mes, estaba Ezequiel en medio de los cautivos, junto al río de Quebar.
Y entonces los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces, esa fue la fecha cuando Ezequiel, estando cerca del río Quebar, vio visiones de Dios. Entonces, ¿por qué Dios lo llamó a él? Bueno, la misión principal que Dios le dijo a Ezequiel era que se levantara, se pusiera en pie, que iba a hablar con él. Imagínense que ustedes estén en un río, de pronto lavando, o de pronto simplemente bañándose en el río, y de pronto una voz del cielo los llame y se les aparezca y los ilumine y les diga, ponte en pie, que hablaré contigo. Entonces, es sorprendente. Y esto le sucedió a Ezequiel. Ezequiel, una vez que se puso en pie, y Dios pues obedeció a esa orden, dice que el Espíritu Santo entró en Ezequiel y le afirmó los pies. Y entonces comenzó a escuchar lo que le estaba diciendo el Señor. Y el Señor les dijo, les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, 2 y el versículo 7. Fíjense esta última parte. Dios le dijo a Ezequiel, le vas a hablar lo que yo te voy a decir. Así escuchen o no quieren escucharlo, pero igualmente le vas a hablar. Imagínense que Dios nos llame y nos dice, bueno, vas a hablar a las personas, independientemente que hagan caso o no hagan caso, tu misión es hablar, no callar, sino hablar lo que yo te voy a decir. ¿Y cuántos de nosotros callamos muchas veces? Dios nos da la palabra. Nosotros actualmente somos igual profetas, que debemos de anunciar la palabra, predicar el evangelio. Escuchen o no escuchen las personas, quieran arrepentirse o no quieran, porque nuestra misión es llevar el mensaje, predicar el evangelio. No quedarnos callados, aprender y no compartir ese mensaje con otras personas que no saben. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de escritos, a través de las redes sociales, a través de maneras diferentes, ¿no? De poder llevar el mensaje, repartiendo volantes, hablar una palabra con unas personas. Y el relato bíblico nos dice que este hombre, ante esta situación, cayó sobre su rostro, abrumado. Y entonces el Señor les dio ese mensaje para amonestar a Israel. Ahora, ¿creen ustedes que Ezequiel tuvo inconvenientes, dificultades para hacer posible esta revelación, esta misión? Pues sí. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, porque ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Dios sabía con quién estaba tratando. Dios conocía al pueblo de Israel, que era rebelde. Y aún así les envió este mensajero, que tenía que decir lo que Jehová le decía. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Para ver si ellos te escuchan. Pero si no te escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. No le tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
Dios le estaba dando la orden a Ezequiel y le advirtió: son rebeldes, tal vez no te hagan caso, tal vez te odien, tendrás muchas dificultades, no te querrán escuchar, mucho menos obedecer lo que yo les voy a decir a través de ti, pero aún así, sé valiente, ve, habla con ellos. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor, que fuera valiente, porque era Dios quien le estaba dando la orden para que el pueblo conociera que siempre hubo profeta entre ellos, para que el pueblo entendiera que siempre había un Dios poderoso, amoroso, que quería comunicarle su voluntad a ellos. Esa ciudad que había estado llena de personas ya estaba desolada. Ya no había esa alegría, esos cantos, porque estaba desolada. Y el mismo forastero, el mismo profeta fue forastero en un país extraño, también fue apresado. Pero allí el Señor lo levantó para que llevara el mensaje a personas que estaban allí, en esa tierra desolada, donde estaban apresados de Babilonia. En el relato bíblico podemos observar que en el año 588 a.C., Ezequiel tuvo una pérdida muy grande. En el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 al 21, dice que dar de golpe el deleite de sus ojos, que no llorara, que no tuviera luto, que reprimiera todas esas cosas, que pusiera los zapatos en sus pies, que no hiciera luto como hacían ellos en ese momento, en ese entonces, que se vestían de cilicio, estaban descalzos por esa tristeza. Pero Dios le dijo que no enlutara y que hablara a su pueblo al día siguiente el mensaje que Dios tenía que darle. Ahora, ¿a qué se refería esta palabra? Ese deleite, el deleite de tus ojos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 24, versículo 18, que hacía referencia a la esposa de Ezequiel. Dios le informó que su esposa iba a morir y no debía de guardar luto por ella. Entonces, era una manera como Dios le quería enseñar a Ezequiel lo que quería mostrar al pueblo de Israel. Y les dijo: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejaste caerán espada. Entonces, imagínense, Dios, Cristo comparó su amor por la iglesia como el amor del esposo y la esposa. Y el calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un gozo anticipado al cielo. Y ese amor, ese deleite que tenía, se iba a perder, se iba a desaparecer. Dios lo había estipulado así para que Ezequiel entendiera lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pues iban a tener muchas pérdidas de hijos y debían de asumirlo sin lloro, sin lamento. Pero algo interesante, que pese a todas esas malas noticias, hubo buenas noticias que Ezequiel pudo compartir también, que Dios le reveló sobre el futuro.
Y en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 4 y 7, en la primera parte, nos dice que la gloria de Jehová entró en la casa de la puerta que daba al oriente. Dios lo llevó en espíritu a Ezequiel para que observara allí en el atrio interior. Y allí estaba la gloria de Dios. Y Dios le dijo que en ese lugar iba a posar, iba a colocar la planta de sus pies, iba a habitar entre los hijos de Israel para siempre. Entonces, que ese lugar iba a ser su trono. Entonces, era una esperanza que tenía el pueblo en ese tiempo, pese a todo lo que estaba pasando. Dios le quería mostrar a Ezequiel que en esos días postreros, futuros, Judá iba a ser salvo. Israel iba a estar segura y el nombre que iba a estar allí gobernando iba a ser el nombre de Jehová, su justicia. Qué bonito que pese a todas las adversidades Dios siempre muestre una alternativa, una opción, una salida ante tanta tristeza que estamos viviendo por causa de su pecado. Y ante todas estas situaciones, Dios les dio maravillosas promesas que inspiraron a Ezequiel. Dios le dijo que toda alma viviente que nadara en esos ríos iba a vivir, que iban a recibir sanidad, iban a vivir en ese lugar y iba a crecer toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se iban a caer, no iba a faltar su fruto. Y a su tiempo iba a madurar, porque sus aguas iban a salir del santuario y su fruto sería bueno para comer, su hoja para medicina. Y eso mismo nos relata en Apocalipsis. Dios le mostró a Juan, otro profeta, en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dios le muestra a este profeta que había un río limpio de agua de vida, resplandeciente, igual que el cristal. Y esa agua, ese río salía del trono de Dios, en medio de la calle de la ciudad. Y a un lado u otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto diferente. Las hojas del árbol eran usadas para la sanidad de las naciones y no iba a existir más maldición. El trono de Dios. No habría noche en ese lugar. No hay necesidad de lámpara, de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarían por los siglos de los siglos. Qué bonito mensaje, qué bonita promesa Dios le dio a Ezequiel, pese a todas las cosas que también le reveló. Y cuando analizamos la palabra de Dios entendemos que ese es el objetivo que Dios tiene para el mundo: salvarnos, restaurarnos, advertirnos. Y debemos de estar apercibidos, porque Él es un Padre amoroso que siempre quiere el bien para sus hijos. Ahora está de parte de nosotros si aceptamos o no aceptamos el mensaje. Dios le reveló tantas cosas a Ezequiel, tanto buenas como malas. Y entre esas buenas, le reveló que iba a establecer su reino en la tierra, donde vamos a estar por fe, en un lugar de bienestar, de felicidad, donde las calamidades, los sufrimientos se van a desaparecer. No va a haber conflictos, no va a haber oscuridad, porque Dios va a estar presente siempre.
Entonces, el mensaje que Dios nos da a nosotros es el mismo, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de consuelo, de lo que significa Ezequiel, a quien Dios fortalecerá. Dios nos va a fortalecer siempre y cuando nos pongamos en sus manos. Dios nos va a ayudar, nos va a restaurar, siempre y cuando estemos dispuestos a que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, pedirle a Dios que establezca su reino en nuestras vidas, que nuestras lenguas sean santificadas, nuestras manos, nuestro ser, sea empleado para su gloria. Y trabajemos ahora no solo como no lo hicimos nunca, sino que debemos de actuar, debemos de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, como lo decía Timoteo, y crear oportunidades para presentar la verdad. Aprovechar las oportunidades, la ocasión, para atraer almas al Salvador, sea que nos escuchen o no nos escuchen. Debemos de cumplir con nuestra misión. Entonces, que el Señor nos ayude, nos fortalezca en esta oportunidad y nos dé muchas bendiciones, que podamos entender su palabra, que podamos reconocer que Dios es todopoderoso y está dispuesto a darnos de su Santo Espíritu, a fortalecernos, a restaurarnos para poder llevar ese mensaje que tanto necesitan las personas que están en nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, también en otros lugares. Entonces, que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, y este mensaje sea solamente para el pueblo de Israel, no, para nosotros también, para que reflexionemos. Que tengan excelente año 2026 y que el Señor les bendiga.